Hace un tiempo en California, Estados Unidos, una mujer de 1,5 metros de estatura más o menos y apenas pesaba unos 54 kilos. Ella en un momento, de repente, la encontraron al lado de un hombre de 82 kilos que estaba tirado en el suelo. Lo interesante es que los que vieron el acto presenciaron que ella con un solo brazo agarró al hombre de 82 kilos y lo tiró como a 2 metros y lo tiró al suelo, como que fuera un pedazo de anime. En ese sentido, su esposo, que iba a la iglesia cristiana evangélica con ella enseñaba en la escuela dominical, se conocía que era una mujer que tenía sana doctrina. Su esposo y 3 hombres más comenzaron a orar por ella. Y mientras oraban por ella, se notaba que ella tenía más fuerza que los 4. Entonces tuvieron que empezar a reprender espíritus. Y lo más curioso de todo esto y vergonzoso es que ella era hija de pastor, era casada con un cristiano y al mismo tiempo ella enseñaba la Biblia en su iglesia. ¿Puede endemoniarse alguien entre nosotros? ¿Puede estar alguien oprimido por espíritus que no son de Dios? ¿Cuáles daños pueden hacer estos espíritus? ¿Qué daños producen? ¿Qué podemos aprender de Jesús y la manera como Él lidió con los demonios? Para averiguarlo vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Cuando lo tenga puede avisarme. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. A ver, vamos a empezar. Leemos bajo la dirección de nuestro Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos,
pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, queremos venir delante de ti reconociendo que sin tu Espíritu no podemos comprender tu palabra. Necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y también la humildad para creer lo que está escrito en tu palabra, para asombrarnos del poder de tu Hijo Jesús y para estar dispuestos a obedecer con fe y temor. En tus manos encomendamos este tiempo para tu gloria y honor, en Cristo Jesús. Amén. Lucas es un primer tomo de una obra que escribió un médico, que es el único escritor que no es judío en la Biblia. El único que escribió un libro de la Biblia que no es judío es Lucas. Lo llamaban el médico amado. Él escribió una obra en 2 tomos. El primer tomo es el Evangelio según San Lucas, que estamos estudiando, y el segundo tomo se le llama Hechos de los Apóstoles. Según los que saben griego, es uno de los estilos más bonitos de escribir en todo el Nuevo Testamento, al igual que el que escribió el libro de Hebreos. Pero Lucas, en estos 2 tomos, en este primer Evangelio, él resalta, entre otros temas, la inclusión que hace Dios de los que son excluidos, discriminados y marginados. Por eso usted se dará cuenta que cuando usted lee el nacimiento de Jesús, ve que quienes están involucrados son personas humildes socialmente. Ve una viuda llamada Ana, ve a una mujer estéril en el nacimiento de Juan el Bautista, es una gente discriminada generalmente. Ve a un viejo, Simeón, también en el templo. Ve que el sacrificio que ofrecen sus padres eran las palomitas cuando presentaban al niño al 8º día para circuncidarlo, lo cual indica que es un sacrificio muy humilde, eso lo ofrecían los más pobres de la sociedad judía. Y usted ve que en el Evangelio Lucas le da un papel protagónico, ¿sí? Ve que el libro va a tomar a los cojos, a los mancos, a los pobres, a los ciegos, paralíticos y leprosos, y los va a poner en el foco de Dios, de Jesús. Dios incluyendo a los que los judíos discriminaban. Dentro de la sociedad judía eran discriminadas las mujeres. Había una oración judía que decía: gracias Dios porque no me hiciste burro, ni mujer, ni gentil. Gentil es un no judío. Había una oración judía que decía eso. Imagínense cómo discriminaban a las mujeres en la sociedad judía. Fue Jesús quien realzó el papel y el valor de la mujer en la sociedad cristiana, en la sociedad judía. Entonces, pero en este tiempo, incluso un hombre no podía hablar en público con una mujer. Por eso el relato que dice Juan de la mujer samaritana es revelador de cómo Jesús incluye a la mujer. Lucas es un evangelio que resalta cómo Dios quiere incluir a los marginados, a los despreciados, a los excluidos dentro de la sociedad de Israel. Dentro de los judíos eran discriminados los judíos publicanos, recaudadores de impuestos. Lucas lo reivindica frente a un fariseo religioso en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. En la sociedad judía eran discriminados los pobres, porque se consideraba que una persona pobre generalmente lo era porque no tenía bendición de Dios. A diferencia, el rico era alguien que tenía señal de prosperidad y que Dios lo bendecía siendo judío. Por eso la parábola del rico y Lázaro, en contraste. Lucas realza a Lázaro, el mendigo, por encima del rico, a quien la sociedad pensaba que era bendecido. Lucas usa a las mujeres como testigos de la resurrección, cuando en las leyes judías una mujer no valía como testigo, pero él las presenta a ellas primero como testigos de la tumba vacía de Jesús y la resurrección, resaltando así el valor de la mujer. Entonces, y así pudiéramos pasar toda la mañana hablando de ejemplos, como Lucas trata de hacer ver que Dios, a través de Jesús, quería incluir a los marginados, a los excluidos.
Por eso el contexto del pasaje es importante. Este pasaje está en el capítulo 8 y el capítulo 7 que le antecede. Hay varios eventos que Jesús hizo donde incluía a los excluidos. Por ejemplo, él sanó al siervo de un centurión. Un centurión era una persona no judía. Una persona no judía era discriminada en la sociedad judía. Pero Jesús sanó al siervo de un centurión. Eso lo vemos en el capítulo 7, versículos 1 al 10. Jesús sanó al hijo de una viuda. Una viuda era una mujer generalmente que quedaba sin trabajo y sin protección y generalmente era pobre y dependía de la misericordia y la compasión de la gente. Jesús fue al entierro de una viuda que iba a enterrar a su hijo y Jesús le resucita a su hijo, enfocándose en los excluidos y discriminados. Eso también está en el capítulo 7 que le antecede a este capítulo 8, está en el versículo 11 al 17 del capítulo 7. Juan el Bautista envía unos mensajeros y Jesús le dice: miren, muchos ciegos son sanados, muchos cojos andan, muchos leprosos son limpiados, muchos sordos oyen, muchos muertos son resucitados. Y yo estoy predicando el evangelio a los pobres. Digan a Juan que no dude de quién soy yo, soy el Mesías. Jesús incluyendo a los marginados en los versículos 21 y 22 de Lucas 7. Y el capítulo 7 termina donde Jesús está en la casa de un fariseo y una prostituta está lavándole los pies con sus cabellos y perfume. Y Jesús le enseña al fariseo religioso que esta prostituta lo ama mucho a él porque él le perdonó todos sus pecados, incluyendo a los marginados, en este caso la prostituta. Ahora el capítulo 8 comienza dando a entender que esa inclusión, aunque es gratis, no es barata. Hay cosas que son gratis para nosotros, pero eso no significa que son baratas. Las cosas que son gratis no significa que no tienen valor. Muchas veces las cosas que tienen más valor son gratis. Por ejemplo, el agua tiene mucho valor. Una persona pudiera vivir sin Coca-Cola. Una persona pudiera vivir sin alguna bebida, un whisky de los más costosos. Pero ninguna persona puede vivir sin agua. Y aunque el agua es abundante aquí en nuestra América Latina, sobre todo acá en estos países conectados con la Amazonia, sin embargo, el agua es un recurso que Dios nos los da gratis. Yo en mi pueblo me crié en un pueblo entre matorrales y yo nunca recuerdo en mi familia hablar de pagar el agua porque allá los gobiernos no cobran el agua, es totalmente gratis. Así que si usted está endeudado, váyase a vivir a mi pueblo, pero compre un repelente que los zancudos tienen hambre. La inclusión es gratis, pero no es barata. Y en el capítulo 8 ahora Jesús va a empezar a ilustrar la verdad de que la inclusión involucra oír verdaderamente la palabra de Dios y temer y obedecer con fe. Oír verdaderamente la palabra de Dios y temer y obedecer con fe. Por eso, la parábola del sembrador está en el capítulo 8. ¿Cómo termina la parábola del sembrador? Hablando del verdadero cristiano, el verdadero que queda incluido. Dios quiere incluir a todos, pero no todos dejan que Dios los incluya. Necesitan oír verdaderamente, tener temor y obedecer con fe. Entonces, la parábola del sembrador es la primera parábola que ilustra eso en el capítulo 8 y termina con el último tipo de persona que oye. Dice que el último tipo que da fruto es el que oye y produce fruto con perseverancia, según Lucas 8:15. Oye y produce fruto con perseverancia. La otra enseñanza que da Jesús en el 8, sigue en el 16 al 18, dice: mirad pues cómo oís, hablando de que deben alumbrar. Está hablando, apuntando a gente que tiene que brillar por su conducta, hablando de obediencia. Dice: mirad pues cómo oís, y el texto relaciona el oír con brillar. Quiere decir el oír la palabra de Dios para obedecerla. Luego viene el incidente de los hermanos y la madre de Jesús. Jesús, allá está tu mamá y tus hermanos afuera. Y Jesús le dice: mi verdadera familia es el que oye y obedece.
Eso lo dice también en Lucas 8, versículo 21. Ahora viene no unos discursos ni parábolas, sino vamos a entrar a la serie de eventos que pasaron que nos van a ayudar a entender el texto de esta mañana. Ahora Jesús no va a enseñar por discursos, sino por relatos de cosas que Él hizo. Lucas nos va a relatar cosas que Jesús hizo. Y lo primero que nos relata es una gran tormenta en medio del mar y la barca y Jesús llena de discípulos y viene una tormenta y la narración termina con estas palabras. ¿Dónde está vuestra fe? Y termina diciendo los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar manda y le obedecen? Manda, Jesús manda y el viento y el mar le obedece. Este patrón lo van a ver en todas estas narraciones. Jesús ordena algo y algo o alguien obedece. Jesús manda a que el viento y el mar se calmen y aunque es difícil que el viento y el mar se calmen, ellos obedecen. Luego de la narración de la tempestad viene el endemoniado gadareno, donde Jesús manda a los espíritus, que es una legión de demonios que acabamos de leer, que estaba poseyendo un hombre, y luego esos espíritus mostraron una resistencia inicial, pero finalmente terminaron obedeciendo. Jesús da una orden y algo o alguien obedece. Luego del endemoniado gadareno vemos aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre, cuando Jesús iba a sanar, a resucitar a la hija de Jairo. Jesús manda que respondan, ¿quién me ha tocado? Y aunque era difícil que la mujer dijera yo, porque la mujer era inmunda delante de toda la multitud judía, era ritualmente inmunda por tener un flujo de sangre desde hace 12 años, esa mujer ni podía ir a adorar al templo judío, era discriminada totalmente. Era vergonzoso que ella dijera que estaba sufriendo de flujo de sangre. Pero aún así que era difícil de ella responder a la voz de Jesús que dijo, ¿quién me ha tocado? Ella fue y obedeció y dijo, yo Señor, yo te toqué. Era difícil que obedeciera la voz de Jesús, pero lo hizo. Y el último relato del capítulo 8, donde Jesús manda algo y obedece, es cuando llega a la casa de la hija de Jairo y le dice a ese cadáver, una niña de 12 años muerta en su casa. La gente se reía porque él decía, ella solo duerme, pero estaba muerta realmente, su alma no estaba en su cuerpo. Y Jesús llegó y dio una orden. Jesús manda, Jesús dice, niña, levántate. Y dice que el espíritu de la niña volvió al cuerpo y al instante se levantó, porque la orden que Jesús dio no fue, niña, te pido que tu alma vuelva al cuerpo. No, Jesús dijo, levántate. No solo que el alma vuelva al cuerpo, sino levántate. Y el relato termina que al instante la niña se levantó. Entonces el patrón acá es que algo Jesús habla, algo o alguien oye y obedece. Bien sea la creación, la naturaleza, el mar y los vientos, oyen la voz de Jesús y obedecen. Bien sea los demonios del infierno, de Satanás, oyen a Jesús y obedecen. Bien sea una mujer que le daba pena publicar que ella estaba inmunda de hace 12 años, oye a Jesús y obedece. Y bien sea la muerte de una niña, oye la voz de Jesús y la muerte obedece, porque Jesús es el jefe de la muerte, es el jefe de la enfermedad, es el jefe de la naturaleza, es el jefe de la impureza, es el jefe, Él gobierna sobre todo. Jesús es supremo, superior. En ese contexto donde Jesús manda y algo obedece, el tema que nos quiere enseñar Lucas es el reconocimiento de la autoridad que tiene Jesús y en consecuencia nuestro deber de obedecer su voz, obedecerle a Él, porque Él es el que manda, porque Él es el que tiene autoridad. Entonces vamos a pasearnos por este relato, habiéndolo puesto un poco en contexto, y vamos a ver lo primero. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Galilea era una región al norte de
Palestina, y al oeste del mar habían pueblos judíos, pero al oeste, a la otra orilla del mar, donde está sucediendo esto, habían pueblos con muchas personas que no eran judías. Esto de que hubieran personas que no eran judías indicaba que no eran personas que leían mucho la ley y conocían mucho sobre un Mesías prometido para los judíos y todas estas cosas. No practicaban mucho esto de la ley de Moisés, de toda la religión judía, no. Eso era caldo de cultivo para que se practicara la magia. La magia era muy común en todas las sociedades que no son judías. Era muy común la magia, la adivinación, la astrología, y incluso habían libros de magia. Ustedes recordarán que en Hechos Lucas nos relata que en Éfeso, si mal no recuerdo, muchos agarraron sus libros y los quemaron. Eran libros de brujería. Los que saben de historia de la Judea y del siglo I reconocen que esos libros eran de brujería, eran libros muy costosos, no todo el mundo lo tenía. Por lo tanto, es muy probable que en esta zona donde Jesús está llegando a la orilla del mar de Galilea, a la parte oriental, que era un pueblo cerca de Decápolis, era una zona predominantemente gentil, y es muy posible que haya mucha práctica de ocultismo, brujería, adivinación, astrología. Entonces, él llegó allí, y al llegar él a la tierra, dice el 27, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre tenía una condición muy trágica, un hombre que andaba desnudo, desde hacía mucho tiempo andaba desnudo, dejó la familia, andaba desnudo y se la pasaba solo. Lo único que le gustaba era estar cerca de las tumbas, cerca del cementerio, donde estaban las tumbas con los cadáveres allí. Que por cierto, muchos cultos ocultistas tienen que ver con las tumbas y los cementerios. Algunos que practican la palería, no sé si aquí hay alguien que salió de ese tipo de vida, saben de lo que estoy hablando. Usan los cementerios, las tumbas, para hacer rituales ocultistas. Los demonios, y en este tiempo se creía que los espíritus estaban muy relacionados con las zonas donde habían cadáveres, donde habían muertos. Este hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, que es un signo de deshonra. La desnudez en la Biblia siempre usted la va a ver como una señal de deshonra. Desde que Adán y Eva pecaron, que fueron abiertos sus ojos, sintieron deshonra por su desnudez, se taparon con hojas y Dios vino y le hizo un vestido y los cubrió. Y desde ese momento Dios ha tenido mucho celo en que el ser humano se cubra su cuerpo. Por eso había normas muy estrictas con los que iban a ser sacerdotes en el templo de Moisés. Dios valora mucho que el ser humano cubra su cuerpo. La desnudez es un signo de deshonra. Jesús murió en la cruz para completar la deshonra que sufrió y murió desnudo. No se sabe a ciencia cierta si murió totalmente desnudo, cosa que no es descabellada. Pero recuerden que sobre su ropa echaron suerte los soldados. Si Jesús murió totalmente desnudo en la cruz, no se escandalice. Es probable que haya sucedido así. Y fue una deshonra que el ser humano hizo al Dios hombre que nos vino a salvar. Imagínense el nivel de podredumbre moral y de odio y vergüenza de los seres humanos desnudando a Dios y clavándolo en una cruz. Este hombre estaba desnudo, lo cual indicaba deshonra. Y eso es lo que hace Satanás con la gente. Los pone en deshonra, los lleva a tener una vida vergonzosa, una vida que no honra a Dios. No moraba en su casa, sino que se la pasaba en el cementerio. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, primera señal de la autoridad de Jesús.
Esto era una legión eran 600 centurias, una centuria eran 100 soldados, un centurión comandaba 100. Una legión eran como 6.000 soldados. No necesariamente esto quiere decir que había 6.000 demonios dentro del hombre, pero eran unos miles de demonios en el hombre. Pero aun cuando este hombre tenía miles de demonios, el poder y la presencia de Jesús lo impactó tanto que él fue corriendo y se postró a sus pies. Miren la grandeza de Jesús, que este montón de demonios, que nadie había podido con ellos, al ver por primera vez a Jesús, caen postrados y clamando a gran voz, gritando, dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En la magia de esta época se pensaba, en las zonas que practicaban ocultismo, que nombrar a un espíritu por su nombre le daba autoridad al que lo nombraba sobre ese espíritu. Por eso ellos se esmeran en decir: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, una patada de ahogado para tratar de controlar a Jesús. Jesús, hijo del... En Marcos se dice que le dijeron: te conjuro por el Dios Altísimo. La palabra te conjuro también era una forma de la antigüedad en la magia negra, en la hechicería, de decir o invocar un espíritu superior al que tú le estás hablando para vencerlo. Por eso en Marcos dice: te conjuro por el Dios Altísimo. Estaban diciendo: el Dios verdadero creador es mayor que tú y yo lo voy a usar a él y su poder para vencerte. Pero ¿será que no estaban claros en que estaban hablando con el mismo que Hebreos dice? Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es aquel que dijo: el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Parece que los demonios ignoraban esto. Y era una patada de ahogado pretender vencer a Jesús usando fórmulas y prácticas mágicas de la época. Era como escupir para arriba sin que hubiera viento. Entonces, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué le dijo esto? Dice el versículo 29: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este era un hombre incontrolable por los seres humanos. Los que hacían esto de atarlo con cadenas y grillos eran seres humanos. Pero el hombre con los espíritus inmundos tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y no se quedaba en el lugar donde lo amarraban, sino que se iba a lugares solitarios. Lugares desérticos, no significa necesariamente lugares secos, sino que no había gente, despoblados. El hombre sin Dios está propenso al control del maligno y rechaza a Dios. El hombre sin Dios está propenso al control del maligno y rechaza a Dios. El hombre sin Dios está propenso al control del maligno y rechaza a Dios. Eso lo vemos en los versículos que acabamos de repasar, 26 al 29. Es interesante, no sé si se dieron cuenta, es interesante lo que viene. Pero antes de pasar a lo que viene, ¿por qué yo digo que el hombre sin Dios está propenso al control del maligno? Por todo lo que aquí se describe de ese hombre que estaba sin Dios. Estaba poseído por demonios, estaba desnudo, vivía en las tumbas, dejó su casa. El espíritu se había apoderado de él muchas veces, rompía las cadenas de los pies y lo arrastraba al aislamiento y a lugares solitarios. Era un hombre que estaba bajo el control del maligno. ¿Por qué yo digo que rechazo a Jesús? Él rechazó a Jesús cuando le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No me atormentes. Pero el versículo 29 nos aclara que no solo la presencia de Jesús lo atormentaba, sino la voz de Jesús.
Porque el versículo 29 nos dice que Jesús, la palabra clave, mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Y eso era lo que le atormentaba. No le atormentaba solo la presencia de Jesús, sino el decreto, el mandamiento del Señor, al mandar que salgan del hombre. Era lo que le atormentaba. El ser humano sin Dios, hermanos, no necesita estar endemoniado para ser controlado por el maligno y para rechazar a Dios. Hay gente que habla de distintos niveles de afectación de los demonios a los seres humanos. Hay gente que habla que a veces un demonio solo oprime, y esto le puede pasar a cualquier cristiano. Una opresión es como una acción desde afuera. Hay otra gente que habla de que un demonio puede poseer a alguien, y eso significa que el demonio hace que la persona en algunas áreas no tenga control. Y también se propone que hay un nivel más profundo que se llama enajenación, que es cuando la persona está continuamente, no es a veces, sino continuamente controlada por el demonio. Se llama enajenación, pero esos son los que estudian demonología, que es la parte de la teología que se encarga de específicamente estudiar el tema de los espíritus inmundos. Se llama demonología. La Biblia no da rastros claros de este tipo de distinciones, aunque usan algunos pasajes para apoyarlas, pero no es tan claro eso. Sabemos por la Biblia que Ananías y Zafira dejaron que Satanás llenara su corazón. Sabemos por la Biblia que Judas, el apóstol de Jesús, dejó que Satanás entrara en su corazón, llenara su corazón. Sabemos que Pablo le dice a una iglesia evangélica en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Sabemos todo eso. Pero de allí a tratar de dogmatizar, en diferenciar cosas, es un poco arriesgado. Lo que sí le puedo decir es que dentro de la categoría que acabamos de hablar, este hombre estaba en la última, que era un estado de enajenación, que era un control total, donde él está totalmente poseído, controlado, no solo a veces, todo el tiempo, por el maligno. Pero le voy a decir algo, el ser humano no necesita tener directamente un demonio adentro para poder estar bajo control de algo que adversa a Dios. El ser humano está bajo el control del maligno por simplemente ser no salvo. Alguien que no es cristiano puede sonreír bonito, puede ganar competencias, puede ser un tremendo músico, un médico excelente, pero según la Biblia existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmo de todo lo que ganaban, leían toda la Biblia, y Jesús los llamó hijos de vuestro padre el diablo. No estaban poseídos, pero Jesús los llamó hijos de vuestro padre el diablo. Lo hizo Jesús, no lo hizo alguien fuera de control, lo llamó fue Jesús. El ser humano no necesita estar poseído por un demonio para estar controlado por el maligno. El hombre sin Dios, la Biblia lo llama ciego espiritualmente. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los perdidos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y no está hablando que la gente que no son cristianas están endemoniados. Simplemente hay una acción que Satanás hace desde afuera para la mente de la persona. Y esto, 2 Corintios 4:4 lo llama ceguera. Y en ese sentido el ser humano tiene que entender y reconocer que Satanás tiene un control sobre él, porque esta ceguera que hablan aquí no es de los ojos de la frente, sino de los ojos de la mente, los ojos del entendimiento, dice el pasaje. El ser humano está viciado conforme a los deseos engañosos, según Efesios 4:22. Viciado tiene que ver con controlado, con deseos engañosos. El ser humano sin Dios, según Efesios 4:19, ha perdido toda la sensibilidad de la conciencia. Perdido la sensibilidad de la conciencia. El ser humano sin Dios está bajo el maligno, según 1 de Juan 5:19. El ser humano es enemigo de Dios, según Santiago 4:4. El ser humano es esclavo de corrupción.
según 2 de Pedro 2:19. Es esclavo de concupiscencia y de deleites diversos, según Tito 3:3. El ser humano cambia la verdad por la mentira, tiene la mente distorsionada el ser humano sin Dios, según Romanos 1:25. El ser humano tiene una mente reprobada para hacer lo que no conviene, según Romanos 1:28 al 32. Debemos evaluar qué o quién controla nuestra vida. ¿Qué o quién controla nuestra vida? Porque sabe que todo esto que dije es producto del pecado. Y el pecado no es algo que está fuera del hombre, el pecado es algo que está en él, dentro. Tristemente tenemos que admitir que el pecado que controla a una persona no está fuera de él, está dentro, vive con él. El pecado es algo que está cuando estamos en el ágape, el pecado es algo que está cuando estamos en ayuno, cuando estamos orando, cuando estoy predicando. El pecado está en mí. El pecado está cuando estás escribiendo la Biblia. Si no, pregúntale a Pablo, que dijo que el pecado mora en él cuando estaba escribiendo Romanos. El pecado es algo que está dentro de nosotros y nos quiere controlar en un sentido. Por eso la palabra que Pablo usa en Romanos 6 es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Es decir, el pecado es un tipo de dominio que quiere gobernar, y Pablo dice: no reine el pecado en ti. La palabra que usa es reinar. Tiene que ver con autoridad. El pecado quiere controlar tu vida y no necesita el diablo para eso. ¿Ok? No necesita el diablo para tener fuerza. El diablo no necesita estar aquí para que el pecado exista aquí. Nosotros pudiéramos llamar, somos un tipo de persona que por naturaleza llevamos la contraria a Dios. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién controla tu vida? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Los juegos? ¿El deporte? ¿Los estudios? ¿Tus títulos académicos? ¿Tu superación personal? ¿Las redes sociales? ¿Tus nietos? Hay gente que la controlan los nietos. ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus hijas? ¿Tu hijo? ¿Tu único hijo? ¿Tu única hija? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿La política? ¿Maduro? ¿María Corina? ¿Edmundo? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla nuestras vidas? Entonces, no necesitamos estar endemoniados para estar bajo el control de algo que se opone a Dios. No necesitamos eso. Es más, la mayoría de la gente no está endemoniada. La mayoría de los enemigos de Dios no están endemoniados. Si quiere, vaya por la calle y pregunte, haga una encuesta a toda la gente que no es cristiana. Hágale un test para ver si está endemoniado. Y se va a dar cuenta que la mayoría no lo está. Porque la gente no necesita estar endemoniado para estar bajo el control de lo que se opone a Dios. Porque lo que se opone a Dios también está dentro de ellos mismos. Y no es el diablo necesariamente. El diablo lo que hace es usar esos fósforos de nuestros pecados para hacer una fogata. Él es el que hace la fogata, pero los fósforos y las llamas y las cajitas para rozar esas cabecitas las tenemos nosotros mismos. Él se encarga de juntarlas. Él usa nuestra condición de pecadores para inflar la llama de la destrucción. Vamos a ver qué hizo Jesús por el bien de este hombre para liberarlo. Este hombre estaba bajo el control del maligno. Vamos a ver qué hizo Jesús, a ver. Dice el versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. ¿Qué es una legión? ¿Qué es una legión? Ahorita dice alguien, una lejía grande. Ah, se le cayó la cédula a Daniel, lejía. Oye, para lavar la ropa, ¿recuerdan? Lejía. Aprovechen la oferta del día, hace jabón y lejía, decía un pastor allá. Aprovechen el gran ofertón, hace lejía y jabón. Así decía un pastor de Yaguaraparo en los campamentos. Él vendía cosas en los campamentos. Pero una legión es un cúmulo, una multitud de soldados. Eso es una legión, una multitud de soldados. En este caso eran soldados romanos
aproximadamente 6.000 soldados romanos. Vean la respuesta que da el Espíritu a Jesús. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Él le dijo, Legión. Creo que Jesús hizo esto adrede. Jesús sabía que había más de uno. Pero Jesús quería que sus discípulos y los que estaban cuidando los cerdos escucharan la gravedad que tenía ese hombre. Entendieron que no era un espíritu por allí que el hombre tenía, era una legión, era una multitud de espíritus que el hombre tenía. Y Jesús creo que le hace la pregunta adrede, para que sus discípulos y los que cuidaban los cerdos que estaban allí cerca, escucharan todo bien, lo presenciaran bien y vieran la autoridad de Jesús, no sobre un espíritu, sino sobre una multitud de espíritus. Jesús quiere exhibir su poder, quiere exhibir su autoridad, quiere exhibir quién es el que manda. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¡Oh! Miren, los demonios eran muchos y ellos le rogaban, por favor, Jesús, te lo pedimos. Hicieron un culto de oración los demonios. No sé si ese día era miércoles, pero hicieron un culto de oración dentro de esa capillita, ese hombre ahí. Hicieron un culto de oración y le rogaban a Jesús, por favor, no nos mandes al abismo. Allí se ve el reconocimiento de la autoridad de Jesús. El abismo en la imaginería griega, que era la forma de concebir el mundo tras la muerte, el abismo era la parte más profunda, más abajo de lo que los griegos llamaban Hades. El Hades era ese lugar donde todas las almas de los muertos van. Y el abismo era lo más abajo, el sótano del Hades, donde se sufría más. Entonces, en el pensamiento griego, esto era el abismo. Los demonios le están diciendo, te ruego que no nos mandes al abismo. Judas y Pedro dicen que hubo unos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, que está en discusión cuáles fueron esos ángeles, y dice que están encerrados, encarcelados, y esa cárcel es el abismo. Entonces, dentro de los demonios hay unos demonios que están libres. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Hay unos demonios que andan libres por toda la tierra, por todo el universo, y hay unos demonios que están encarcelados, que Dios los encarceló en el abismo. A ese lugar que llama aquí abismo, él le estaban diciendo, no nos mandes ahí, no nos mandes allí. Están reconociendo la autoridad de Jesús como juez para enviarlos allá. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Fíjense el lenguaje que usa. ¿Quién dio permiso? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien manda. Jesús es la autoridad. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Hay una tendencia de los demonios a poseer cuerpos, bien sea de humanos o bien sea de animales. En este caso, ellos no querían andar libres, sino que querían meterse en otros cuerpos. Por alguna razón quisieron ir a los cerdos. Los cerdos eran animales que no criaban los judíos serios que querían agradar a Jehová, no cuidaban cerdos, ni los cuidaban, ni los criaban, ni los comían, ni los tocaban. Eran animales inmundos, de los más inmundos para ellos. Increíble que Jesús usó en su soberanía esta escena como para decir, allí es que deben pertenecer ellos, a lo que se considera más inmundo entre nosotros. Cuando ellos llegaron a los cerdos, parece que tenían mucho calor y llegaron las olimpiadas de natación y toditos se lanzaron al lago. No sé si era que tenían calor, pero se lanzaron a un lago con los cerdos por un despeñadero y se ahogaron los cerdos. Mire, esto refleja el poder destructor de los demonios. Mire de lo que Jesús salvó a este hombre. Ese montón de demonios que tenían tiempo controlando a ese hombre, pudieron hacer exactamente eso con su vida. Pudieron haberlo lanzado al despeñadero y que se ahogara en el lago. Y este hombre se hubiese ido a la perdición eterna y nunca hubiese conocido a Jesús.
Esto es una muestra también del amor y la compasión y la soberanía de Jesús y de Dios al no permitir que eso que hicieron esos demonios con los cerdos lo hayan hecho antes con el hombre de donde salieron esos demonios. Es un acto de soberanía y de amor y de compasión a Dios, quien tenía en mente y en su corazón salvar a ese hombre ese día. Por eso, aunque él tenía tiempo atormentado, nunca ese montón de demonios llegaron a hacer que el hombre se quitara la vida. En cambio, los cerdos, que yo espero que no vayan al cielo, y Jesús no murió por ellos, no importaban mucho que se ahogaran, pero la vida del hombre sí valía mucho. Entonces, fíjense lo que hizo Jesús con este hombre, amados hermanos. El hombre sin Dios puede ser liberado del maligno por el poder y autoridad de Jesús, aún en medio de la oposición de Satanás. El hombre sin Dios puede ser liberado del maligno por el poder y autoridad de Jesús, aún en medio de la oposición de Satanás. Entonces llevamos dos principios, ¿no? El hombre sin Dios está propenso al control del maligno y rechaza a Dios. Esto lo vemos en los versículos 26 al 29. Y ahora, en versículo 30 al 33, vemos que el hombre sin Dios puede ser liberado del maligno por el poder y autoridad de Jesús, aún en medio de la oposición de Satanás. Allí se ve que Jesús tiene la autoridad. Y es que Filipenses 2:9 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tiene la idea de que Jesús fue a una guerra contra el diablo y sus ejércitos. Este lenguaje de Colosenses 2:15 y 16 tiene la idea de un guerrero que va en contra del ejército de Satanás, le gana la batalla, agarra un carruaje de victoria, amarra a los reyes de ese reino y a los principales gobernantes de ese reino que venció, los amarra al carruaje y pone delante de todo el pueblo para que la gente vea quién ganó y quién perdió. Esa es la imagen que tiene Pablo aquí cuando dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, el humilde guerrero divino, derrotando a Satanás y a sus demonios. También dice Efesios que Jesús está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo dio por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia. Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, y estos demonios así lo percibieron. Hebreos dice que Dios se nos reveló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tu trono, oh Dios, cetro de equidad, que es el cetro de tu reino? Dios Padre llamando a Jesús Dios. Dios Padre en Hebreos 1:8 diciendo, tu trono, oh Dios, cetro de equidad, que es el cetro de tu reino. Dios Padre llamando a su Hijo Dios. Testigos de Jehová, Dios Padre llama a su Hijo Dios. Óiganlo, testigos de Jehová. Óigalo el universo, óiganlo los espíritus, oiga todo el universo. Dios Padre llama a su Hijo Dios, sentado en su trono, gloria a su nombre.
¿Qué tan conscientes estamos nosotros de la autoridad de Jesús? ¿Es Jesús tu héroe en medio de tus peores momentos? ¿Cómo demuestras que en tu vida Jesús es la autoridad? ¿Pueden decir tus amigos que Jesús es tu máximo héroe? ¿Que Jesús es tu personaje favorito? ¿Pueden confirmarlo tus familiares, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, las personas que más te conocen? ¿Pueden confirmar que Jesús es tu héroe favorito? ¿Es el que tiene la autoridad? ¿Es tu primer remedio ante las dificultades? Haz un ejercicio donde escribas aquellas áreas de tu vida donde parece que no le estás dando mucha autoridad a Jesús. Escribe qué puedes empezar a hacer en esas áreas para que Él sea quien gobierne con autoridad tu vida. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que el hombre sin Dios puede ser liberado del maligno por el poder y la autoridad de Jesús, aún en la oposición satánica. Vamos al versículo 34 al 37, donde dice: ¿qué hicieron la gente después que vieron que este hombre quedó libre? Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había ocurrido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. La gente que escuchó, a los que cuidaban los cochinos, vinieron: vamos a ver qué fue lo que pasó, qué nos dicen esta gente. Y cuando llegaron, vinieron a Jesús y hallaron al hombre que estaba endemoniado. ¿Cómo lo encontraron? El versículo 35. ¿Cómo? Sentado. ¿Sentado dónde? A los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Un hombre que se daba con piedras, un hombre que rompía cadenas, un hombre que no dejaba que lo tocaran, un hombre que andaba desnudo, estaba sentado a los pies de Jesús. ¿Y cómo más estaba? Estaba vestido. Estaba sentado y estaba vestido. ¿Y cómo más estaba? En su cabal juicio. ¿Y qué hizo la gente que vio eso? Tuvo miedo. ¿De qué tuvieron miedo? ¿De qué tuvieron miedo? Era muy común creer que habían niveles en la magia. Era muy común pensar que habían magos poderosos que no abundaban. No abundaban los magos poderosos. Y era muy común creer en estas regiones que ese Jesús, que ellos ignoraban que era Mesías porque ellos no eran judíos necesariamente, era un mago poderoso. Y que así como ese poco de cerdos se perdieron, podían ocurrir otras obras mágicas muy fuertes que a ellos les causarían incertidumbre y temor. Tuvieron miedo. ¿Cómo hizo este hombre para hacer lo que hizo? Un endemoniado loco está sano, vestido y en su cabal juicio y tranquilito, y más de 2,000 cochinos se ahogaron. Perdimos el negocio. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron, ahora tuvieron miedo cuando vieron, y ahora siguieron hablando los que presenciaron el hecho a la multitud y le dijeron cómo había sido salvado el endemoniado, que es lo que Jesús quería que ellos se fijaran. Y el 37 dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Qué? Tenían un hombre atormentado desde hace tiempo por un demonio. Era un hombre que tal vez era temible. Era un hombre que daba miedo. Se lo acaban de transformar en un hombre vestido en su cabal juicio, sano. Acaban de saber que Jesús expulsó de su tierra una legión de espíritus malos. ¿Y qué hicieron ellos? Expulsaron a Jesús. Miren lo miserable de estos corazones. Vieron que Jesús, escucharon que Jesús, observaron que Jesús expulsó espíritus malos que causaban daño.
Y en vez de decir, Señor, quédate con nosotros unos días más, háblanos de ese mensaje que transformó a este hombre. Dinos qué debemos hacer para conocerte, para servirte, para seguirte. Dime, Señor, quédate unos días. Tenemos otros endemoniados por allá por la ciudad. Ven para que los liberes. Tenemos cojos, tenemos enfermos. Tal vez tú nos puedes ayudar a sanarlos. Eso era lo que se esperaba, una reacción normal al ver algo tan majestuoso. Pero no. Esta gente, dice el versículo 37, le rogó a Jesús que se marchase de ellos. Te rogamos que te marches de aquí. No queremos tu presencia. Se invirtió la cosa. Se fueron unos demonios sin cuerpo y quedaron unos demonios con cuerpo. Y estos demonios con cuerpo sí lograron expulsar a Jesús. Pero no porque eran más poderosos que Él, sino porque Dios respeta la decisión del ser humano de rechazarlo. Y ese es el pecado que no tiene perdón. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que Dios está revelando con claridad su gloria para salvar, su autoridad para salvar. Y aún con una clara revelación de su autoridad y poder y amor para salvar, el ser humano no se arrepiente. Ese es el pecado que no tiene perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el rechazo del perdón que Dios ofrece. Y esta gente, pobrecitos, no saben lo que estaban haciendo. Tenían gran temor. ¿Y Jesús qué hizo? Entrando en la barca, se volvió. Jesús no dijo, no, vale, déjenme aquí, yo los voy a ayudar. Jesús vio en su sabiduría otra cosa. No voy a perder mi tiempo acá. Yo me marcho y me voy. Por eso tal vez la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Dios da oportunidades, pero también da sorpresas. Jesús se fue. ¿Esta gente se perdió? ¿Esta gente se murió y se fue al infierno? No lo creo. No creo. No todos se perdieron. No todos los que le dijeron a Jesús, vete de aquí, probablemente se perdieron. Probablemente se murieron sin Cristo. No creo eso. ¿Y por qué lo dice, hermano amado? Porque Jesús tenía un plan sabio. ¿Cuál era el plan de Jesús? Bueno, primero vamos a declarar el tercer principio y luego vamos a ver el plan de Jesús y terminamos. El hombre sin Dios tiene la oportunidad de conocer la liberación que obra Jesucristo en los demás para tomar una decisión. El hombre sin Dios tiene la oportunidad de conocer la liberación que obra Jesucristo en los demás para tomar una decisión. Eso lo vemos en los versículos 34 al 37. ¿Qué tan atentos estamos nosotros en observar la obra de salvación que Dios hace en los demás? ¿Qué tan observadores somos de la obra que Dios hace en los demás? Dios ha transformado muchas vidas dañadas. Cuando yo era adolescente, Dios salvó a un drogadicto. Estaba consumiendo droga desde los 10 años y lo salvó casi a los 40 años, cuando ya estaba casi esquizofrénico. Había pasado por hogares CREA, por centros de rehabilitación, había matado personas con pistolas. En el pueblo estaban recogiendo firmas para sacarlo y que más nunca entraron. Un hombre muy malo y tenía una voz tenebrosa, una voz tenebrosa. Ese hombre se hizo amigo mío, pero se hizo amigo mío cuando Dios lo liberó. Antes no, le tenía yo miedo. Eso lo vi yo siendo adolescente. Yo he visto cómo Dios ha liberado personas que tienen una vida oscura, mala. Y esas cosas sirven para nosotros meditar y alabar la grandeza, el poder, el amor, la compasión, la autoridad de Dios.
observar. Él tenía muchos defectos después que fue cristiano. Esas reuniones de iglesia a veces era un desastre con él, por su carácter. Pero si yo me enfocaba solo en eso, no podía apreciar la grandeza del poder de Dios al salvar a ese hombre. Entonces a veces nosotros observamos a nuestros hermanos para resaltar sus defectos, sus debilidades, sus fragilidades. Y cuando Dios quiere que veamos también las cosas de las que Dios nos ha liberado por su poder redentor y salvador y perdonador. Dios quiere mostrarnos lo que Él ha hecho en otras vidas. Tal vez tu papá no es el mejor papá y estás brava con Dios por la forma como es tu papá. Pero primero, Dios no tiene la culpa. Y segundo, tu papá no es la única persona a la que Dios está tratando de hacer algo y Él no ha dejado. Hay otras vidas más destruidas que la de tu papá, a quien Dios sacó del basurero y las puso a oler a incienso. Brillan, son dignas de admirar. No veas el mundo de Dios con tus ojitos pequeños de los 4 personas que te rodean. Hay un universo de personas en toda la tierra que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado, que Dios ha regenerado. El hecho de que tu suegra, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu tío sea un cristiano falso o sea un cristiano light, no significa que Dios no está haciendo grandes cosas en otra gente, en otras personas de tu misma iglesia. Y nosotros debemos estar asombrados, admirados de la gran obra de liberación que Dios hace en muchas vidas. Y no enfocarnos en lo negativo solamente. Lo negativo para enfocarnos es para llegar al amor de la corrección. Con amor y sabiduría, hermano, he observado esto. En el amor de Dios te digo, no hagas eso, hermano. Deshonras tu cuerpo, deshonras a Dios. Pero no para hacer de eso un hábito de estar criticando y murmurando y repitiendo. No, Dios quiere que nosotros al ver sus obras salvadoras nos asombremos, lo alabemos y querramos estar con Él como hizo este hombre. ¿Qué hizo el hombre liberado? Se sentó a los pies de Jesús. Como María, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿recuerdan? Que Marta estaba afanada, haciendo cosas. ¿Y qué hizo María? Estaba a los pies de Cristo. ¿Qué hacía escuchándolo? ¿Qué hacía este hombre a los pies de Cristo? ¿Usted cree que Cristo iba a perder el tiempo para quedarse en silencio viendo un hombre liberado, atormentado, que nunca había escuchado el Evangelio, y Cristo se iba a quedar callado? Ese hombre a sus pies, seguramente Cristo le estaba enseñando. Por eso tuvo la confianza de finalizar la historia de la siguiente manera. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús le despidió diciéndole: vuélvete a tu casa, otro mandato, otra orden, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo el hombre? Obedeció. Jesús mandó y el hombre obedeció, y así termina la historia. Jesús mandó y el hombre obedeció, porque Jesús tiene autoridad. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Se fue. ¿Por qué se fue? Porque Jesús le dijo: vuélvete a tu casa. Y él se fue. ¿Y qué más hizo el hombre? Publicó. ¿Por qué publicó? Porque Jesús dice: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El hombre se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, amado hermano, el hombre sin Dios que recibe liberación verdaderamente oye y obedece a Jesucristo con temor y fe. El hombre sin Dios que llega a recibir liberación oye y obedece a Jesucristo con temor y fe. Versículos 38 al 39. Fíjense que el hombre se sentó a los pies de Jesús. Versículo 35, fíjese que el hombre le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Él deseaba oír a Jesús, él deseaba estar con Jesús. Esto es un cambio total y radical. Antes él quería estar solo, los demonios los impelían a los lugares solitarios y desiertos y los sepulcros. Solo, sin nadie, no quiero estar.
con nadie, ni con mi mujer, así sea bonita, no quiero estar con ella. Y se iba solo. El cambio fue tan radical que el hombre le estaba diciendo a Jesús, que estaba con sus discípulos: yo quiero estar contigo, déjame ir contigo, yo quiero vivir con ustedes. Un cambio radical que operó. El hombre quería la comunión fraternal, la comunión con Jesús y la comunión con los apóstoles. Acaba de nacer un bebé espiritual. Se recomienda que cuando un bebé nace no pase 1 hora para que la madre le dé el pecho. Eso le ayuda a su desarrollo de todas las potencialidades. Que no pase el periodo de 60 minutos antes de que su madre le dé el pecho. Bueno, ¿a qué se cumplió eso? Porque el hombre a ser liberado estaba a los pies de Jesús. Y yo estoy convencido de que estaba aprendiendo, recibiendo palabra de Jesús. Este hombre, sin haber leído el Nuevo Testamento y la Biblia, entendía y deseaba como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2:2. Este hombre tenía hambre y sed de justicia, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, aunque él no había escuchado ese Sermón del Monte. Este hombre liberado demostró que él oyó verdaderamente a Dios, porque manifestó una inmediata disposición a obedecer lo que Jesús le mandó. Usted sabe que realmente fue salvado si realmente usted desea a Jesucristo, si usted lo admira, si usted lo quiere escuchar, si usted le teme, si usted confía en Él y usted le obedece. Esas son las fuertes señales de que usted ha aceptado la autoridad de Jesucristo. No se trata de sentimentalismo barato, no se trata de llorar cuando suenan las canciones, no se trata de llorar cuando hacen un llamado al altar. Cuando no hay culto, usted desea a Jesucristo. Cuando usted está en su casa, usted desea a Jesucristo, desea aprender de Él, desea imitarlo a Él, desea estar en comunión con Él, desea admirarlo a Él, desea hablar con Él, desea hablar de Él. Esas son las señales de una verdadera persona que está sometida bajo la autoridad de Jesucristo. No lo obliga a nadie a buscar a Cristo. A un bebé nadie le obliga a buscar el pecho de su madre. Nadie lo obliga. Nadie le enseña a llorar. Es algo natural, demostrando que él está vivo, que tiene vida. En cambio, cuando un niño nace muerto, ni llora ni busca el pecho de su madre, demostrando que está muerto. Pero cuando un niño llora sin que nadie se lo enseñe, y cuando un niño busca el pecho de su madre sin que nadie le diga dónde está, sin que él pueda bien abrir sus ojos y ver dónde está el pecho, aun con sus ojos cerrados él ve dónde está el pecho, eso demuestra que el niño está vivo. Y la palabra de Dios nos enseña que el creyente debe desear como niño recién nacido la palabra de Dios. Jesús manda, Jesús habla, tú y yo obedecemos, porque tú eres esclavo cuando dijiste, yo acepto a Cristo como Señor. Cuando tú dijiste, yo acepto a Cristo como Señor, tú estás diciendo, yo me declaro a mí como esclavo, como siervo. Como el que reconoce la autoridad de Jesús. Y eso se nota en cómo tratas a tu mujer. Reconocer la autoridad de Jesús se nota en cómo tratas a tus líderes, en cómo tratas a tus hermanos, en cómo tratas a tus hijos, en cómo tratas a la gente. Si Jesús, siendo Rey, Señor, trató a la gente con tanto amor y compasión, respeto, ¿quién eres tú para no hacerlo como Él o con aún más respeto? Tú y yo debemos reconocer a Jesús como la autoridad. Evaluémonos siempre. ¿Qué opinas de ti? ¿Hay alguien a quien admiras más que a Jesús? ¿Hay alguien a quien escuchas más que a Jesús? ¿Hay alguien a quien respetas más que a Jesús?
¿Hay algo o alguien en lo cual te apoyas y confías más que en Cristo? ¿Hay algo o alguien a lo que obedecemos más que a Cristo? Evaluémonos siempre, porque nuestro corazón es engañoso, según Jeremías 17:9. Nuestro corazón nos puede hacer creer que estamos bien liberados del pecado, del mundo y del diablo, cuando en realidad no es así. ¿Recuerdas la mujer hija del pastor que pesaba 54 kilos, medía 1,5 metros y tiró a un hombre de 82 kilos a 2 metros con un solo brazo? ¿Recuerdas? Ella enseñaba la Biblia en su iglesia. Mientras estaban orando por ella estaba endemoniada y quedó libre, y le preguntaron, ¿qué pasó? Y ella dijo, aunque yo tengo años en la iglesia, había una risa dentro de mí siempre en los cultos. Yo me reía de Jesús, de esa crucifixión. Yo me reía de la iglesia, de las cosas que creían, a pesar de que yo enseñaba la Biblia en la iglesia. Yo tenía una risa interna de burla contra Jesús y la iglesia. Y yo llegué al punto una vez de darle una alabanza a Satanás. Y desde ese momento, unos seres tomaron control de mí, me poseyeron y me controlaron. Eso pasa porque ella no reconoció la autoridad de Jesús. Luego que pasó esa liberación, ella pudo llorar y arrepentirse y reconocer a Jesús como Señor, y desde allí su vida cambió y ahora es misionera en otros países. Eso lo hace Jesús. Por tanto, hermano, el ser humano necesita la liberación que da Cristo para oírlo, temerle y obedecerle con fe. Verdad central, el ser humano necesita la liberación que da Cristo para oírlo, temerle y obedecerle con fe. El hombre sin Dios está propenso al control del maligno y rechaza a Dios. El hombre sin Dios puede ser liberado del maligno por el poder y la autoridad de Jesús, a pesar de la oposición de Satanás. El hombre sin Dios tiene la oportunidad de conocer la liberación que otorga Jesucristo en los demás para tomar una decisión por él. Y el hombre sin Dios que recibe verdadera liberación, oye y obedece a Cristo con temor y fe. Nadie lo obliga, le nace. Que Dios bendiga su palabra. Padre, venimos delante de ti, reconociendo que nosotros no somos más poderosos que el ángel más débil, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No sabemos si entre nosotros no tenemos la claridad suficiente de la autoridad y del señorío de tu Hijo Jesús. Es posible que no hemos tomado tan en serio la autoridad que Jesús tiene sobre nuestras vidas. Tal vez no hemos tomado en serio la autoridad que Jesús tiene sobre nuestros ojos y hemos usado nuestros ojos para lo que no te agrada. Tal vez hemos olvidado la autoridad que Jesús tiene sobre nuestros oídos y hemos escuchado cosas que a ti no te agradan. Tal vez, Señor, hemos olvidado que nuestras manos Jesús las compró en la cruz y las hemos usado para hacer cosas que no te agradan. Hemos olvidado quién es el Señor, aunque lo decimos con palabra, con el corazón, lo borramos. Y te pedimos perdón por esto, porque a veces creemos que somos libres del infierno, pero nos preguntas, ¿eres libre del chisme? ¿Eres libre del orgullo? ¿Eres libre de la pornografía? ¿Eres libre de la murmuración? ¿Eres libre de la cobardía, de la incredulidad? ¿Eres libre de la sensualidad? Y nuestro corazón se queda dudoso. Por eso, Señor, queremos venir a tus pies, como este hombre que después de estar atormentado por tanto tiempo y cautivo, fue a tus pies a escucharte y a decirte: quiero estar contigo.
Hoy nosotros decimos con este hombre: Jesús, queremos estar a tus pies, porque tú tienes la autoridad. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Y aunque todos aquí nos volvamos ateos, Dios no lo permita, Jesús seguirá siendo Señor y Cristo. Y aunque todas las iglesias se quemen y todo el mundo niegue a Jesús, Jesús seguirá siendo Señor y Cristo. Y aunque todos los pastores se debiliten en toda Latinoamérica, Jesús seguirá siendo Señor y Cristo. La autoridad está en ti. Reconozcámoslas o no, la autoridad seguirá en ti. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, y te alabamos, te bendecimos y nos humillamos para darte gloria y pedirte que nos ayudes a vivir bajo tu autoridad, bajo tu señorío, para tu propia gloria y honor. Así lo pedimos, Dios. Amén. Que Dios nos bendiga.